Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que fue el evento navideño y lo que nos ha dejado para el futuro. Yo creo que entre muchos podemos estar de acuerdo con que este evento ha sido uno de los más interesantes que han podido agregar al juego hasta el momento, tanto en historia como en mecánicas y objetos. Por lo que dedicaremos este video para hablar y destacar algunas cositas muy puntuales que seguramente volveremos a ver en un futuro muy cercano. En primera instancia tenemos algunos objetos revolucionarios que han sido agregados con estos eventos, como por ejemplo tenemos el calabazanomicon, la capa de invisibilidad, la mochila del glotón, la tarjeta de Papá Noel Gocios, y también tenemos trajes con efectos visuales como lo son el disfraz de demonio y el abrigo de Papá Noel. Son pequeños detalles pero con un trasfondo muy interesante, pues ya nos están mostrando que la imaginación y los proyectos que tienen los desarrolladores van evolucionando a pasos agigantados. Hablemos un poco de algunas mecánicas actuales, por ejemplo la de la pandereta, un artículo que nos va a ayudar a cambiar el clima a nuestra voluntad. Luego tenemos la bolsa de Papá Noel, con una bonificación de almacenamiento portátil que puede llegar a ser muy útil para muchos tipos de jugadores, pues esta estaría reemplazando algunas estructuras como lo son las casas o los subterráneos. Más tarde tenemos el guante del cibermitón, un artículo cuya mecánica ha resultado muy interesante, pues este artilugio nos permitirá invocar un aliado que podremos controlar como si fuese una mascota. Este muñeco de nieve robótico podrá afectar las características de combate tanto de los enemigos como las nuestras. Así que esto puede dar pie a más ideas con relación a aliados que se puedan invocar y controlar. Después tenemos un arma melee que no podemos dejar pasar desapercibida. Esta hasta el momento y en lo personal creería que es una de las mejores armas cuerpo a cuerpo. Si combinas el Frosthorn junto a la armadura polar y te enfrentas a numerosos enemigos y los vas eliminando gradualmente, irás aplicando un debuff de resistencia acumulativo que se irá pasando de enemigo en enemigo tras ser eliminados. En segunda instancia tenemos otras mecánicas de combate que han sido muy interesantes de ver durante este evento navideño y que lo más seguro es que se sigan utilizando en futuros proyectos, como lo son las siguientes. Explosiones de gran alcance, tal y como ocurre con el arma Jojojo, o las bombas que vimos en algunos combates como la que lanzaba Kratos o la explosión generada de esa estrella que estaba junto a Skarchin. No podemos descartar la ilusión de que más adelante esto regrese y se pueda utilizar en otros espacios, como por ejemplo en nuevos tipos de megabases o en eventos específicos repartidos en establecimientos o puntos remotos del mapa. Otro detalle relevante y que lo más seguro es que sí se agregue en la actualización del micelio es el efecto visual del nuevo lanzallamas de color verde. Recordemos que dentro de las imágenes filtradas por los creadores de contenido rusos tenemos una variedad de armas que vendrán con dicho proyecto que está en desarrollo. Entre ellas está el lanzallamas, arma que llega a utilizar Skarchin contra nosotros. Bien, continuemos. Como muchos se habrán dado cuenta, el campo de batalla en ocasiones ha sido expandido y ha sido muy bien utilizado para agregar una cantidad de unidades fuera de lo que estábamos acostumbrados a ver. Creo que la primera vez que vimos una cantidad tan grande de enemigos fue en el campo de batalla con el enfrentamiento del demonio Baltasar. Pero en este evento navideño también se repitió dicha mecánica. Por ejemplo, en el combate del pueblo que estaba siendo devastado, esta pelea cuenta con un total de 16 unidades. Y en la versión actual tenemos un establecimiento enemigo que se ha quedado con un total de 14 enemigos. Así es, me refiero a los manicomios. Por lo que cada vez se van probando cositas nuevas y se va viendo cómo se pueden ajustar estos cambios en algunos espacios. Recordemos que el juego va evolucionando de una manera progresiva y aún no hemos visto algunas cosas que ya se nos habían mostrado en el pasado, como por ejemplo estos tipos de enemigos, el perro y un nuevo tipo de bandido. Como tercera instancia tenemos una de las mecánicas más agridulces para muchos, pero sin duda alguna muy interesante y revolucionaria. El poder controlar a personajes ajenos con armamentos y características predeterminadas. Yo sé que muchos de ustedes no van a olvidar la pelea que tuvimos contra Cavernoel, o la misión de entrenar a los milicianos, o la de cubrir a Zarpanoel.
pues en dichas peleas debías encargarte del combate con un conjunto de armas a las que muchos no estaban acostumbrados a utilizar. Y estos enfrentamientos durante el evento se fueron modificando, bloqueando las asistencias de terceros, como por ejemplo antes usábamos mascotas, o el científico o la pasajera para agilizar un poco el resultado del combate. En retrospectiva considero que esto fue un muy buen experimento para pulir lo que quizás esté por venir para los campamentos de supervivientes. Para ponerlos un poquito en contexto debemos regresarnos un par de años, en donde se nos había liberado una imagen de cómo iban a ser adaptados los nuevos tipos de asentamientos. En estas imágenes podíamos ver por primera vez los botones del especialista, la enfermera, el comerciante y etc. No obstante, la interfaz del casino fue agregada muchísimo después. Teniendo en consideración lo que ya hemos visto, es probable que el nuevo botón de la arena o el torneo ya se esté trabajando y quizás funcione para conseguir un dinero extra o para subir la reputación del campamento. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué opinas acerca de estas nuevas mecánicas? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.